Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos, como siempre un placer estar aquí con todos ustedes. Colombia tiene 12 millones de jóvenes aptos para votar. Esto significa que si todos lo hicieran, podrían elegir al nuevo presidente de los colombianos, pero muchas veces lo dicen, no se sienten escuchados y que por el contrario los critican además por su aparente indiferencia frente a los grandes problemas y desafíos, retos de Colombia. Pues hoy Noticias Caracol les da voz, los hace parte de este crucial debate presidencial con un novedoso formato televisivo. Aquí los que preguntan son los jóvenes y los que responden, por supuesto, los candidatos, los que quieren gobernar a Colombia en los próximos 4 años, sin trabas, pero eso sí, sometidos a unas reglas elementales, la preparación y el respeto. Pero, por supuesto, muchos estarán en este momento diciendo cómo llegaron esos jóvenes hasta allá, hasta ese escenario, qué hicieron para estar allá. Bueno, esto fue lo que precisamente significó todo este proceso para que ellos hoy estén aquí cara a cara con el candidato presidencial. Fueron más de 100 los preseleccionados de varias universidades y de organizaciones sociales en todo el país. Después de pasar varios filtros, para la selección final a la que fueron convocados 40 jóvenes, se aplicó un test de coordenadas políticas que garantizara la diversidad de pensamiento desde todas las orillas ideológicas. Se determinó además que no hicieran parte de ninguna campaña presidencial. Así fue como se seleccionaron los 20 conversadores. Entre ellos hay profesionales, desempleados, trabajadores independientes, estudiantes universitarios, técnicos, tecnólogos, líderes comunales, representantes de minorías, víctimas de la violencia y hasta youtubers. Dada la gran responsabilidad y oportunidad de conversar con los candidatos, fueron asesorados en áreas de comunicación, debate y argumentación. A través de los medios digitales se habilitó una plataforma para que los jóvenes de las distintas regiones del país tuvieran la oportunidad de preguntar. Así comienza el país de los jóvenes en Colombia Decide, la gran conversación con los candidatos presidenciales del 2018. El país de los jóvenes, sí señor. Recuerde que ustedes además pueden participar a través del numeral El País de los Jóvenes, numeral Colombia Decide, y también de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, también en Twitter, Noticias Caracol, o inclusive puede seguir todo lo que ocurre en esta conversación a través de noticiascaracol.com. Esto no es un interrogatorio, esto es un conversatorio. Esto vamos a charlar con el candidato presidencial y por supuesto vamos a conocer a los protagonistas de esta jornada. Rubén es uno de los muchachos que hoy nos acompaña, viene desde Chiquinquirá. Él es estudiante de Derecho. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Dios lo bendiga. ¿Usted cuántos años tiene? 20 años. 20 años. ¿Cuánto le falta por terminar la carrera? 1 año. 1 año, bueno. Próximamente tendremos un nuevo abogado en Colombia. También está con nosotros esta noche Laura. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola Juan Diego, buenas noches. Laura también es estudiante, pero de administración. De Relaciones De Internacionales. Relaciones Internacionales. Sí. Casi internacionalista ya, ¿no? Ya casi, sí, ¿Cuánto señor. falta? Un semestre. Un semestre. Bueno, y también está Julián, él es estudiante de la Universidad Nacional, economista. ¿Cuántos años? Estudiante de Economía. 21 años. 21 años. Está con nosotros también esta noche, es casi economista, como usted, doctor. Bueno, usted es abogado, yo sé que usted es abogado, con muchas, digamos que, especialidad en el tema económico, por la economía naranja, por todo eso que usted ha estudiado referente a ese tema. Pero también nos acompaña Camila. Camila es la única profesional realmente, Así es. ya graduada de los Así que es. están aquí. ¿Su profesión? Yo soy administradora pública. Administradora pública. Así es. ¿Y está trabajando actualmente? Más o menos. Sí. Digamos que, O sea, digamos que ¿por sí. qué? ¿Cómo así que más o menos? Pues lo que pasa es que hay una inestabilidad laboral muy compleja para nosotros los jóvenes. Yo tengo un contrato de 4 meses y pues es muy difícil, digamos, como mantenerme y poder ser independiente después de ser profesional. Claro, ¿cuántos años? 27. 27 años tiene Camila y en este momento no tiene un trabajo estable, esa es la Exactamente. situación. ¿Sabe? Julián ha sido uno de los jóvenes, si no estoy mal, el primero, que habló de paz en la ONU. Sí, así es, ¿Sí? Juan Diego. Así ¿Sí? es, muchas gracias. ¿Qué dijo allá? Brevemente. Bueno, nos va a brevemente echar no todo el podría discurso. decir tal vez como la frase con la que cerré el discurso, él siendo el primer joven colombiano en ser invitado a hablar de paz en Naciones Unidas,
y es que garantizar una paz estable y duradera en Colombia requiere un paso fundamental que estamos demostrando hoy acá, y es un relevo generacional en la política colombiana. Muy bien. Y naturalmente está con nosotros el doctor Iván Duque. Ustedes lo conocen ampliamente, es candidato a la presidencia de la República. Un gusto, qué bueno tenerlo. Muchas gracias, Juan Diego. Doctor un placer Duque, aquí. estar acá y un placer saludarlos a todos ustedes. Bueno, pues vamos a comenzar esta charla, esta conversación, y por supuesto hay muchas preocupaciones, inquietudes. Rubén, usted es de Chiquinquirá, ¿qué le quiere preguntar al candidato? Doctor Duque, buenas noches ¿Cómo Colombia. estás, Rubén? ¿Cómo te ha ido? Doctor Duque, como joven creo que una gran parte del desarrollo de un país radica en los campesinos, pero si comparamos el campesino de antes con el de ahora, nos encontramos con un campesino pobre, un campesino endeudado. Y pienso que con el pasar de los días es muy difícil y muy costoso llevar por ejemplo, esta sabrosa papa de Boyacá a nuestras mesas. Esta y muchos productos más. Ahora, ¿qué estrategias viables y posibles va a implementar en su gobierno en pro del beneficio de los campesinos colombianos? Bueno, yo quiero, Rubén, empezar por una reflexión que la comparto con ustedes. Lo más triste que tenemos hoy en el campo colombiano es que el 80% de las personas que viven hoy en el campo están en el régimen subsidiado de salud. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas que están en la informalidad. Casi que el 70% de las personas que trabajan en el campo ganan menos de un salario mínimo. Y mira una cosa que es dolorosa cuando miramos la educación. El promedio de años de escolaridad en el campo son cerca de 5.6 años. En las ciudades 9.4. Entonces lo que nosotros vayamos a hacer en el campo colombiano requiere una intervención integral. ¿Qué quiere decir eso? Bienes públicos. Los campesinos necesitan los bienes públicos. Empiece por una cosa elemental, las vías terciarias, las vías campesinas, para poder sacar su producto y llevarlo al sitio donde lo pueda vender. Segundo, nosotros necesitamos articular el trabajo del pequeño productor con el desarrollo agroindustrial, fomentar las cooperativas campesinas, que podamos tener transformación en las zonas de cosecha. Pero hay un problema de fondo, y a mí me ha tocado verlo cuando estuve en Chiquinquirá hace exactamente un mes. Me dicen los campesinos, nosotros sembramos, nos viene un choque de precio, nos viene un choque de cosecha y quedamos fregados. ¿Qué es lo que nosotros estamos proponiendo? El seguro que vaya de la mano con el crédito. Para que cuando el campesino tiene el crédito para trabajar y tiene el choque, el seguro inmediatamente lo cubra, no quede quebrado y no quede reportado. Y que nosotros hagamos algo también fundamental en el país, y es permitir que los campesinos, cuando van a comercializar el producto, no queden expuestos a llegar simplemente a las mayoristas de las ciudades, sino que puedan buscar a través de plataformas electrónicas la venta del producto con un precio justo antes de despachar. Porque muchas veces tienen que asumir el costo de llegar hasta las ciudades, llegan a las mayoristas y en una franja limitada de horas les negocian muchas veces para darles por la cabeza. Entonces yo quiero que esas soluciones integrales las apliquemos, pero también necesita una decisión política de fondo que la quiero asumir. Voy a despolitizar todas las instituciones del sector agropecuario para que tengan profesional técnico e idóneo al servicio del campesino colombiano, Rubén. Sí. Me gustaría decirle dos cosas, candidato. La primera es que algún día aspiro como joven estar ahí sentado como candidato y futuro presidente de Colombia. Y yo espero verte allí. La segunda es que yo le regalaría esta papita, pero la papa en Boyacá está muy costosa. Y yo le aseguro que si usted llega a ser presidente de Colombia y apoya a los campesinos, yo no le regalo esta papa, yo le regalo un bulto de papa en la Casa Nariño. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Son los jóvenes, por supuesto, a esta hora también conociendo parte de todas sus preocupaciones, de sus retos, de sus desafíos. Y Laura, ahí está. Candidato, mi ¿Cómo estás, preocupación Laura? también va, bueno, buenas noches, ¿Cómo mi te ha ido? preocupación también va, voy a hablar también del campo, un dato de una organización supranacional, la ONU, del PNUD, 52% de la tierra en Colombia está en manos del 1.5% de la población. Hay concentración de la tierra. Los latifundios improductivos están concentrados en pocas manos. ¿Usted cómo haría para redistribuir la riqueza, como es el caso del ubérrimo? Esas hectáreas concentradas en una sola persona, el expresidente Álvaro Uribe.
¿Usted cómo haría para redistribuir la riqueza? Yo creo que, respetuosamente, Laura, hay un poco de sesgo en la pregunta. ¿Por qué? Hablemos de lo que tiene que ser el campo de un país. Colombia tiene cerca de 22 millones de hectáreas de potencial agropecuario. Y hoy estamos utilizando menos de 7 millones de hectáreas. La pregunta es, ¿qué se necesita para desarrollar ese potencial? Se necesita el incentivo para invertir en el campo, porque quien va a desarrollar una inversión en el campo necesita mucha liquidez. Y hay productos que se demoran mucho tiempo en ser rentables. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle un mensaje muy claro a todo el que va a llevar inversión al campo. Yo quiero promover lo que ha sido exitoso en otros países y ha permitido un desarrollo dinámico. Y es que todo el que adelante inversiones en el campo, productivas, y genere un mínimo de empleos de calidad, va a tener una exención del impuesto de renta por 10 años para que esos productos sean vigorosos. Y en Colombia, por ejemplo, lo que es palma, lo que es hortifloricultura, lo que es floricultura, lo que es ganadería sostenible, lo que es aguacate Hass, lo que es café, son productos que pueden tener cada vez más dinamismo si damos esos incentivos. Y yo quiero decirte una cosa, Laura. Yo quiero que los problemas de la tierra en Colombia permitan resolverse, pero quienes por mucho tiempo despojaron a las personas de sus tierras fueron los violentos. Paramilitares, guerrilleros, miembros de otras organizaciones criminales. Y te lo digo mirándote a los ojos, a todos los que desde la criminalidad le quitaron tierra a los colombianos, se las vamos a quitar. No les vamos a dejar prosperar en esa actividad criminal. Y quiero decirte una cosa respetuosamente. Tú empezaste con un sesgo frente al tema del ubérrimo. Yo lo que quiero es que en Colombia la defensa de quien ha comprado la propiedad honorablemente, la trabaja, genera empleo, le da posibilidades a muchas personas, sea real para todos los colombianos. No podemos tener sesgos para juzgar a las personas que le han permitido en el desarrollo de una empresa honorable generar empleos de calidad. Disculpe, me gustaría que las conocieran. Una pregunta. Quisiera que me respondiera sí o no. ¿Usted está de acuerdo que hay concentración excesiva en la tierra en Colombia, tal como lo dice Naciones Unidas? Te voy a decir una ¿Sí cosa, o no? Laura. Te voy a decir una cosa. Antes de hablar de concentración, hablemos de un problema más grave. Y es que la gran mayoría de la tierra en Colombia no tiene titulación. Acá tenemos que resolver primero la titulación. Hay muchos tenedores de buena fe, muchos propietarios de buena fe, muchas personas que quieren poder poner esa tierra a trabajar, pero necesitan el crédito, necesitan el acompañamiento técnico, necesitan la asistencia, la conectividad, necesitan insertarse en cadenas de valor. Yo lo que quiero es que la tierra en Colombia sea productiva en todo el territorio y para hacerlo necesitamos la integralidad de esta política agropecuaria que le estoy proponiendo a Colombia. No estás respondiendo la pregunta. Perdón. La pregunta que tú me dices es si hay concentración. Hay concentración en algunos lugares del territorio y en otros tenemos muchísimos minifundios que no tienen el acompañamiento para tener actividad productiva. Lo que tenemos es que quitarnos los sesgos. ¿Y qué vas a hacer respecto a la concentración? Pero déjame, yo termino. Lo que tenemos que hacer es quitarnos los sesgos y entender que la verdadera vocación del desarrollo agroindustrial de Colombia es el matrimonio del pequeño productor y el desarrollo agroindustrial. Lo ha hecho exitosamente Uruguay, lo ha hecho exitosamente Perú, lo ha hecho exitosamente Chile, lo ha hecho exitosamente Argentina. Eso es lo que yo quiero para Colombia. Bueno, ahí está. Por supuesto, también hay que darle cabida a los otros jóvenes que nos acompañan en esta oportunidad, porque también tienen derecho a preguntar y están aquí precisamente para eso. Julián, ¿qué le quiere preguntar al doctor Duque? Yo quisiera preguntarle al candidato Iván Duque, frente a un tema que creo que, frente al que él no se ha pronunciado de una manera clara, tal vez hay dos caras de la moneda que ha mostrado como candidato. Una es que en su carrera hacia la presidencia de nuestro país han pronunciado un discurso muy marcado frente al tema de la penalización de la dosis mínima en Colombia. Entonces dice que hay que penalizar, no criminalizar, sancionar y, digamos, decomisarle a quien porte dosis mínima. Su carrera hacia la presidencia de Colombia.
Pero de otra mano, como congresista, es autor, junto con compañeros de su bancada, de un proyecto de ley, el 111-2017, que le da al consumo de drogas un enfoque de salud pública, que no prohíbe la dosis mínima y que al mismo tiempo permite la creación de unos centros de consumo regulado en donde se le entregue gratuitamente al paciente, al adicto, su droga. Entonces creo que es un tema que no está claro y entonces como congresista tenía una postura que era verlo desde un enfoque de salud pública y permitirlo y manejarlo socialmente, pero ahora como candidato a la presidencia entonces dice hay que penalizar, hay que sancionar a quien porte una dosis. No, yo he tenido siempre, Julián, yo he tenido siempre un enfoque coherente. ¿Cuál es? Nosotros tenemos que darnos cuenta que el problema en Colombia de consumo ha ido creciendo y está desbordado. Y muchas familias vulnerables de muchos municipios de Colombia están viendo los jíbaros en los parques, amparados muchos de ellos en la dosis personal para que las autoridades no los sancionen, y le están llevando la droga a niños, acabando con familias enteras. Una familia vulnerable tiene un familiar en la drogadicción y es una ruina para esa familia. Entonces, ¿qué creo yo? Primero, tenemos que sacar a los jíbaros de los parques de las calles de Colombia. Segundo, Colombia tiene un acto legislativo que fue promulgado en el 2009, el acto legislativo 02, que prohíbe la dosis personal. Y ese acto legislativo no ha sido reglamentado en este periodo. Y el no haberlo reglamentado ha llevado a que los jíbaros sigan al ancho de la seda. Yo le quiero decir a los colombianos, el porte hay que prohibirlo, confiscación inmediata. Y por otro lado, nosotros necesitamos que al jíbaro se le sancione con efectividad, inclusive puede haber sanción administrativa a través de multas para el que la esté portando. Eso es coherente. Y frente al proyecto de Samuel Hoyos, que es un proyecto impulsado por un representante de nuestro partido, nosotros lo que dijimos es, el enfoque de salud pública es bueno, porque es prevención también y hacer promoción de buenos hábitos en la sociedad. Pero tenemos un gran debate al interior del partido y es sobre si esos centros de atención deben funcionar o no. La discusión donde la tenemos en este momento, y no solamente soy yo, es la bancada del Senado, es que no estamos de acuerdo con los centros de suministro y por eso hemos pedido el archivo de ese proyecto. Bueno, pues Yo creo que aquí hay tal vez un poco de inquietudes, porque se pide el archivo, pero inicialmente se es autor del proyecto. Pero hay un punto fundamental que toca el candidato y que creo que da cabida a un tema muy importante que es relacionado con nosotros, y él habla de las familias vulnerables. Veamos la otra cara de la moneda. Estamos hablando de los consumidores, ahora veamos los productores. Claramente el tema del microtráfico y la gran producción del narcotráfico en Colombia es un problema de tiempo atrás, pero pensemos en que hay economías campesinas de pequeños productores que al no encontrar cómo vender sus productos agrícolas, porque no hay conectividad de los mercados a nivel nacional, porque no hay vías terciarias, porque simplemente esa papa que mostraba Rubén puede costarle 10 pesos al campesino en su hacienda o en su finca, y al colombiano promedio que lo compra en Bogotá le puede costar 10 veces, pues ese campesino opta por cultivar coca o cultivar marihuana. Usted se ha mostrado bastante crítico frente al tema del acuerdo de paz y dice, los cultivos hay que erradicarlos, no tiene que ser de manera voluntaria sino obligatoria. Entonces, ¿qué pienso yo? A ese campesino que tuvo que hallar en esa solución de cultivar coca o cultivos ilícitos su forma de subsistencia, también se le va a entrar con fuerza pública a obligarlo a erradicar, como lo ha mencionado en su programa de gobierno. Yo en el programa de gobierno, ¿qué he dicho? Colombia venía teniendo una gran historia exitosa en los últimos 14 años. Colombia tenía más de 180.000 hectáreas sembradas de coca en el año de 1999. Llegamos al año 2015 y habíamos reducido esas hectáreas a 60.000. Hoy tenemos más de 200.000 hectáreas sembradas. Y esas hectáreas de coca producen muchísimos daños. Empecemos por el daño ambiental. Sembrar 1 hectárea de coca significa destruir casi 2 hectáreas de selva tropical húmeda. Pero la erradicación también... Pero déjame terminar, yo te escuché para responder esto con claridad. Esas 2 hectáreas que se están destruyendo de selva tropical húmeda son un ecocidio y necesitan la acción del Estado. Y por eso también he dicho, el hacer la erradicación obligatoria no necesariamente implica que no se puedan llevar con medidas alternativas. Yo creo en el pago por servicios ambientales, familias guardabosques,
familias guardapáramos, familias guardaciénagas, para que participen en la preservación del medio ambiente. Pero tengo que ser claro, las estructuras del narcotráfico en Colombia deben permitir al Estado llegar con la capacidad de erradicación inmediata. Hoy, por cuenta de unas decisiones que tomó el gobierno, se pueden tener casi 6 canchas de fútbol como la del Campín llenas de coca y no se puede entrar a erradicar de manera obligatoria porque se considera que es un cultivo de subsistencia. Y eso está siendo empleado por muchos carteles de la droga en Colombia para darle todo el material al cocalero y que el cocalero lo que haga es insertarse en la cadena criminal. Si no tomamos una decisión de erradicación obligatoria, si no tomamos una decisión de dar el cultivo alternativo, si no tomamos una decisión de poder pagar por los servicios ambientales, el daño en materia de seguridad, el daño en materia económica, el daño en materia ambiental va a ser cada vez más grande en Colombia y nos toca tomar la decisión y la quiero tomar con firmeza, apreciado. Camila, tu turno. Bueno, señor Duque, para nadie es un secreto que varios de sus copartidarios tienen muchas investigaciones encima. Le hablo específicamente del caso de Álvaro Uribe Vélez, quien tiene 276 investigaciones. Suponiendo que alguna de esas termine siendo culpable y suponiendo hipotéticamente que usted llegue a ser presidente, ¿cuál va a ser su accionar al respecto? Camila. Camila, yo conozco a Álvaro Uribe Vélez. He visto cómo siempre le ha dado la cara a la justicia y a cualquier infamia. Y puedo decir, lo siguiente. Yo creo ciegamente en la honorabilidad de él. Okay, Y quiero, pero es que mi pregunta, a ver, voy a ser un poco más clara. Déjame Dejémoslo contestar. que redondee la idea y cuando sea necesario. Y quiero decir esto, lo que más genera desconfianza en el sistema judicial de nuestro país es ver criminales de lesa humanidad que han asesinado, secuestrado, extorsionado, reclutado niños, llegar ahora al Congreso en tapete rojo y ver a la justicia persiguiendo a personas honorables. Si me permites, pues voy a ser un poco más clara. Lo que le estoy preguntando directamente es, en el caso dado de que Uribe sea culpable, ¿usted qué va a hacer como presidente? Yo no contesto una pregunta hipotética sobre la culpabilidad de una persona que considero es honorable. Bueno, creo que ha llegado el momento de hacer una breve pausa, ¿no? De tomar un suspiro, muchachos. Vamos a relajarnos un poco porque vamos a abordar otros temas. Doctor Iván Duque, por supuesto, al regreso vamos a darle la posibilidad inclusive de que participen los jóvenes del público, quienes también tienen muchas otras cosas pendientes. Por ejemplo, educación, su propuesta de educación, temas de salud, todos esos otros de seguridad ciudadana y demás que, por supuesto, también preocupan muchísimo a los jóvenes y a nuestros colombianos. Pero todo eso lo tendremos al regresar. Ya volvemos. Muchas gracias. Seguimos en el país de los jóvenes y nuestro público, naturalmente, es joven. Y les recuerdo a todos nuestros televidentes que pueden participar con el numeral El País de los Jóvenes, numeral Colombia Decide, también en nuestras redes sociales, Noticias Caracol, o inclusive seguir lo que está ocurriendo acá a esta hora en vivo en noticiascaracol.com. Y después de eso, se damos ahora sí la palabra, por supuesto, a la gente que está, a los jóvenes que están en el público. Vamos a ver quién quiere preguntar. Adelante. ¿Cuál es tu nombre y de dónde vienes? Muy buenas noches, mi nombre es María Camila Farfán, yo soy egresada de Derecho, soy oriunda del municipio del Carmen de Picalato, Lima. Y mi pregunta es la siguiente, doctor Duque. ¿Cómo producir conservando y conservar produciendo si una de las grandes preocupaciones en temas medioambientales es el fracking? Y los jóvenes no tenemos claridad frente a su postura en este tema. Mi pregunta es, ¿fracking sí o no? ¿Y por qué? Pero además, si usted se compromete que la respuesta que nos dé el día de hoy la puede sostener en tal caso de que usted llegara a ser el presidente de la República de Colombia. Yo he dicho lo siguiente,
y he sido claro. El fracking en Colombia tiene demasiadas complejidades y tiene afectaciones graves a acuíferos subterráneos, a ecosistemas diversos y además a mucha biodiversidad. Yo no voy a dejar que se haga un solo proyecto de fracking en Colombia que afecte los ecosistemas, que afecte los acuíferos, que afecte las cuencas, y he dicho, además en los foros especializados en materia de hidrocarburos, que en este momento Colombia no tiene ninguna necesidad de hacer exploración de yacimientos no convencionales, porque lo que tenemos de potencial se puede hacer con los convencionales sin exponer ni la sismicidad, ni los acuíferos, ni la biodiversidad de nuestro país. Creo que ahí queda clara la respuesta. ¿Quiere hacer una réplica? A ver. No me respondió si la segunda parte, que es que cuando usted llegara a ser, en dado caso, el presidente de la República de Colombia, podría mantener esa misma postura que nos está diciendo el día de hoy. Pero además usted nos acaba de reafirmar que con lo que está diciendo sí está de acuerdo con que se siga dando una explotación con los pozos petroleros que ya tenemos. O sea, que sí está de acuerdo con temas mineros en la actualidad. A ver, yo quiero ser claro en una cosa. El problema no es que en Colombia haya petróleo o que haya minería. Hay países como Canadá que tienen minería, que tienen hidrocarburos, que tienen un gran desarrollo de energías renovables, que saben preservar el medio ambiente, que tienen una protección de sus cuencas, que saben hacer un buen manejo responsable de la biodiversidad. Yo lo que quiero para Colombia es que quede claro que Colombia perfectamente puede seguir adelantando de manera responsable los yacimientos convencionales que además se necesitan para las finanzas públicas del país. Colombia hoy consume más de 300.000 barriles de petróleo al día para que la economía del país se pueda mantener. Entonces nosotros necesitamos que los yacimientos convencionales se mantengan, pero también he sido claro, ningún proyecto de minería en Colombia lo voy a autorizar en ninguna zona delimitada de páramos en nuestro territorio. Colombia tiene el 50% de los páramos del planeta y los páramos se protegen como tiene que ser. Y quiero además decir una cosa. Y quiero además decir una cosa. Yo tengo un compromiso con el desarrollo de las energías renovables en el país. Yo soy coautor de un proyecto para que tengamos más carros eléctricos en el país. Y me quiero comprometer en decirle a los colombianos, pongámonos una meta, que lleguemos al año 2040 con un parque automotor particular eléctrico, de manera que tengamos mejor calidad y no dependamos del petróleo para el consumo del transporte particular. Y otra cosa, yo quiero que de las 16.600 megas de capacidad instalada de energía que tiene Colombia, nosotros podamos aumentar las energías renovables, y la meta que me he trazado es tener un piso mínimo de 300 megas instaladas y poder aspirar a 1.500. Hoy tenemos menos de 60. Eso es una aspiración importantísima para nuestro país, que nos permite producir conservando y conservar produciendo. Gracias, doctor Duque. Veamos ahora la participación de otro de los jóvenes. Su nombre, por favor, de dónde viene, qué estudia, qué hace. Bueno, buenas noches, candidato. Mi nombre es Julián Triana, soy bogotano y soy abogado. Y mi pregunta es la siguiente. Usted y su partido cada vez que tienen la oportunidad nos dicen, o votan por nosotros o nos vamos a volver otra Venezuela. Yo soy joven y creo que nuestra tarea es hacer política innovadora y con argumentos. La pregunta es, candidato, usted no solo es el candidato más joven de la contienda electoral al día de hoy, sino que está bien preparado. ¿Por qué construir una campaña electoral desde el miedo y no con argumentos? Candidato, Yo empecé la campaña presidencial hace un poco más de 2 años y la empecé haciendo unos talleres que se llaman Construyendo País. Construyendo País. Y lo hacíamos en las regiones, escuchando a la ciudadanía. Y después de escuchar a la ciudadanía, con todo el aporte tan importante de ellos, hicimos una propuesta de visión de país que tiene 162 propuestas ordenadas en una visión que es un árbol, que tiene semillas, raíces, troncos, ramas, frutos, follaje, que además invita a solucionar los problemas que más afectan a los colombianos. Me presenté primero en mi partido
con otros 4 precandidatos y gané con ese programa. Después fui a una consulta abierta defendiendo esas ideas. Y yo lo que he dicho con claridad es que esta no es una elección por el miedo, ni influida por el miedo, tiene que ser con una visión de futuro. Yo he dicho que superemos los debates anacrónicos de izquierda y derecha y miremos hacia adelante. Y he dicho además que hagámoslo sobre la base de encontrar las cosas en las que nos podemos encontrar los colombianos y no solamente en las cosas que nos dividen. Y por eso mi mayor orgullo es que no he apelado jamás a un ataque personal, ni en la precandidatura de mi partido, ni en la consulta, y no lo voy a hacer ahora. Mi decisión es soluciones, no agresiones. Y eso es una campaña constructiva. Ahora, las preocupaciones que pueden tener los ciudadanos y que tengo yo. Yo creo que nosotros tenemos que aprender de muchas lecciones que han tenido otros países, los que sean, no porque aquí se quieran copiar modelos, pero claramente los discursos populistas, los discursos que quieren estigmatizar sectores, los que incentivan el odio de clases, no son discursos que queremos en Colombia, y ese debate hay que darlo en democracia. Pero una cosa, sería una cosa muy corta porque tenemos que irnos a otra pausa. Yo reconozco que usted tiene propuestas, no he dicho lo contrario. El problema que yo veo como joven es que las vallas publicitarias que su partido pone en las principales avenidas, las cuñas radiales, y cómo termina su discurso, apela al miedo y no a esa cantidad de propuestas que tiene. Yo respeto profundamente tu opinión. La respeto, pero yo sí quiero dejar claro una cosa. ¿Es política del miedo proponerle a Colombia el emprendimiento? ¿Es política del miedo proponerle a Colombia el desarrollo de las industrias creativas? ¿Es política del miedo hablar de la protección del medio ambiente, de que Colombia sea un país libre de mercurio en el 2022? ¿Es acaso política del miedo invitar a los colombianos para que tengamos el desarrollo de los pequeños productores con unidades de transformación en zonas de cosecha? ¿Es acaso política del miedo hablar de la jornada única? ¿Es acaso política del miedo hablar de la educación gratuita para los estratos 1 y 2 en la universidad? Yo lo que quiero es un país donde haya legalidad, que la ley se cumpla para todos, que no premiemos al criminal según su ideología, sino que se castigue según la gravedad de su conducta. Yo quiero un país donde el que tenga un negocio micro, pequeño, mediano y grande prospere, genere empleo de calidad. Y quiero un país donde la política de educación, de salud y de cultura le garantice a todos los ciudadanos y sobre todo a los más vulnerables calidad y cobertura. Eso es política de esperanza y no política de miedo. ¿Cómo te llamas? Buenas noches, mi nombre es Sandra Arias, soy de la Universidad Uniagustiniana. Quiero hacerle una pregunta. Si usted llegara a ser presidente, en su gobierno, ¿cómo restablecería esa relación con el presidente Maduro? ¿Y qué soluciones daría para esa migración de los venezolanos? Que, pues, como vemos en ciertos momentos, preocupa a los colombianos, ya que son muchos los venezolanos que han llegado a nuestro país. Sandra, ¿no? Gracias por tu pregunta, Sandra. Yo pienso que hay un caso que sirve de ejemplo frente al tema de la diplomacia. Hay quienes dicen que la diplomacia sin principios se vuelve hipocresía. Hay un ejemplo práctico. Si tú vives en el apartamento 202 y en el apartamento 201 hay un vecino que todas las noches golpea a su esposa, que todas las noches golpea a sus hijos y tú escuchas los llantos pared con pared, ¿cuál es el deber moral? ¿Salir al otro día en la mañana y tener el ascensor cortésmente al vecino y saludarlo como si no hubiera pasado nada? ¿O denunciar? Lo que ha pasado en Venezuela es una dictadura oprobiosa que ha afectado todas las libertades, que lacera a su pueblo todos los días. Y ante la inacción del Estado colombiano, el año pasado busqué con 76 senadores de Colombia, más de 50 congresistas de Chile, ir a la Corte Penal Internacional y denunciar a Nicolás Maduro pidiendo que se abriera una observancia preliminar.
Eso ya se logró. Eso ya se logró. Ya está la observancia. Basta con que un solo jefe de Estado de un país miembro del Estatuto de Roma pida la investigación directa al dictador para que se abra. Yo he pedido que lo hagan jefes de Estado. Hay algunos que están seguramente próximos a hacerlo. Pero si no lo hacen, yo me siento en el deber moral, como el vecino de ese apartamento, de volver a pedir esa denuncia y esa investigación para que sea efectivo. Ahora hablemos de la migración. Hasta que la dictadura no termine, no va a parar la migración. Eso tenemos que aceptarlo y entenderlo. Y por eso lo primero que yo quiero es que nosotros tengamos un fondo de asistencia humanitaria. Hay unos recursos que estaban previstos para entregarse a las Naciones Unidas para un monitoreo sobre la desmovilización de las FARC que perfectamente se pueden utilizar en este momento para ese fondo de asistencia humanitaria. Y espero que con otros países de América Latina hagamos lo que hizo con el buen ejemplo la Unión Europea, de entre varios sacar un estatus de protección temporal para que podamos no solamente los colombianos absorber ese flujo migratorio, sino que lo hagamos entre varios con solidaridad para que puedan encontrar oportunidades de empleo los hermanos venezolanos. Esas son las políticas que emplearía. Bueno, ahí está. Cerramos por ahora, doctor Duque, este segmento con la participación de los jóvenes que están entre el público. Vamos a hacer una pausa, como lo advertimos hace un instante, y ya regresamos con las inquietudes de otros muchachos, pero desde otras partes del país. Ya regresamos. Seguimos en el país de los jóvenes y, como lo decíamos, le pedimos a muchos jóvenes de diferentes partes del país, a través de nuestros medios digitales, de nuestras redes sociales y demás, que nos enviaran algunas de sus inquietudes para que los candidatos también las resolvieran. Por eso lo invito, doctor Iván Duque, para que veamos lo que pregunta Kevin Vallejo, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Luis Amigo. ¿Cómo abordará usted los temas de eutanasia, aborto y adopción por parejas del mismo sexo? Eso sí es ser concreto y conciso en la pregunta. Eutanasia. Pero déjeme, yo le cuento una experiencia personal. Dura. Yo tuve a mi papá 2 meses en un estado agonizante en una clínica. 2 meses muy duros, con mucho dolor. Y recuerdo que en una ocasión nos llamó uno de los médicos y nos dijo: Iván, su padre ha tenido varias recaídas y hemos tenido que prácticamente revivirlo artificialmente, o sea, apelando al método médico. ¿Usted está dispuesto a firmar en una cláusula donde si su padre vuelve a tener un incidente, se reviva o no se reviva? Yo lo pensé mucho, Juan Diego, y yo encontré una respuesta mía, personal, porque estas son cosas de sentimiento personal. Yo le dije a los médicos: quiero que la medicina haga todo lo posible por preservarle la vida y que se haga la voluntad de Dios. Mi papá se recuperó milagrosamente. Estuvo 15 días en estado consciente y después falleció. Esos 15 días con él, esos 15 días de afecto, de compartir con él, a mí me llevaron a entender que yo no soy nadie para disponer de la vida de mi padre. Para complementar un poco la pregunta, el aborto y adopción gay, sí. Aborto. Yo he dicho frente al aborto lo siguiente: yo soy una persona pro vida. Yo creo en la vida desde la concepción, pero creo que las 3 causales que hoy reconoce la Corte Constitucional: peligro en la vida de la madre, malformación genética no compatible con la vida y violación, son 3 causales que reconozco, que acepto y que me parece debidamente justificadas. Y en el tema de la adopción, yo no estoy de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo. Respeto a quienes están de acuerdo profundamente,
Pero además quiero hacer una reflexión. La definición de familia en Colombia está en el artículo 42 de la Constitución. Y si ese debate se va a abrir, se tiene que abrir en democracia y con la participación de los ciudadanos. Pero hay una definición clara que está en la Constitución Nacional. Bueno, pues también nos pregunta Jordan Caldón, es una analista de costos desde Pereira, tiene 27 años. El tema que le preocupa es el que sabemos a muchos jóvenes también hoy por hoy los inquieta. Escuchémoslo. Soy ingeniero industrial de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estudié con un crédito del ICETEX. Me prestaron 19 millones de pesos, he pagado 3 y debo 20. Sin importar si pago las cuotas a tiempo, la deuda no baja. Somos muchos los jóvenes en Colombia que tenemos esta situación. Señor candidato, me gustaría saber cuál es la propuesta para afrontar la crisis del ICETEX y hacer que la educación superior de nuestro país deje de ser un negocio. Juan Diego, esa discusión ha sido tan profunda en nuestro país que me siento muy orgulloso de ser ponente, de haber dejado la ponencia para último debate en el Senado de un proyecto que reforma el sistema de crédito del ICETEX. Es un proyecto que además lo presentó la ministra y que me pareció que le servía al país y por eso asumí la ponencia. ¿Qué se busca allí? Primero, acabar con los codeudores. Segundo, que el sistema de tasa de interés sea solamente ajustado con la inflación y que en lugar de empezar a ser pagado a partir del momento en que se gradúa el estudiante, tenga o no tenga trabajo, lo que se hace es un sistema que se empieza a descontar en una cuota perfectamente pagable a partir del momento en que el joven empieza a tener su primer empleo. ¿Eso qué permite? Resolver toda esa presión financiera, permitir que el joven tenga la comodidad de hacer los pagos conforme a su capacidad de ingreso y transformar un sistema que hasta ahora se ha convertido prácticamente en un sistema asfixiante. Pero quiero decir lo siguiente, yo tengo una obsesión y es que podamos avanzar con la universidad gratuita, empezando con estratos 1 y 2 en el país y que lo hagamos sobre la base de aumentar la educación también virtual y semipresencial para abrir los cupos. Y por eso también he creído para muchas familias que hay que abrir los espacios del prepago de la universidad. Por eso saqué adelante la ley que le permite a muchas familias hacer retiros parciales de las cesantías y prepagar la educación universitaria de sus hijos. Son 3 mecanismos que creo que le ayudan a las familias, a la juventud y a la sociedad colombiana. También Wilmer Pino, desde Quibdó, en el Chocó colombiano, nos envió la siguiente inquietud. Él es un líder social y comunicador en entornos digitales. Aquí está su preocupación. De manera real y concreta, desde la Presidencia de la República, ¿qué acciones implementaría usted para disminuir las cifras de desempleo, que según el DANE para el departamento del Chocó son de más del 10% y para la ciudad de Quibdó del 16,1%? Teniendo en cuenta que desempleo significa pobreza y que pobreza es sinónimo de mala calidad de vida. Esa pregunta es la pregunta que se hacen millones de colombianos. ¿Quién genera empleo en la sociedad? El empleo lo generan los micro, pequeños y medianos empresarios en más de un 80%. Son los mayores generadores y donde está la mayor concentración empresarial. Casi que entre micro y pequeños está la gran mayoría. Y lo que nosotros necesitamos es reflexionar si hoy es fácil abrir un negocio y abrir una oportunidad de empleo formal. Yo siento que la carga de impuestos y de trámites y de ventanillas que tienen los micro, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios en el país hace y dificulta la contratación. Por eso lo que yo he dicho es,
en lugar de seguir viendo al que genera empleo como una vaca lechera para ordeñarle y que el Estado gaste más, lo que nosotros debemos hacer es, primero, eliminar todos esos gastos innecesarios como publicidad y eventos que son más de 600.000 millones de pesos al año. Tener una reforma a la administración pública para que el Estado haga más con menos, sea más eficiente, utilice mejor la tecnología, nos genere ahorros. Enfrentar la evasión de los impuestos de renta y de IVA, ¿para qué? Para bajar esos impuestos, aumentar la inversión e incentivar la contratación de personas de manera formal en el país, que son empleos con calidad. Esa es la primera parte de lo que queremos hacer en el país. Y hay una medida para los jóvenes que presentamos con un proyecto de ley. Y es que hay muchos jóvenes que no los contratan por dificultades o porque las empresas no los quieren incorporar dentro del pago formal de todas las prestaciones, dificultades gigantes. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que puedan ser contratados como practicantes, que se les pague a través de una figura de bono para que además tengan su primer empleo y que las empresas puedan descontar el 100% de los pagos de esos practicantes del impuesto de renta, siempre y cuando la nómina de practicantes no supere el 25%. Podemos dar el primer empleo, dar la primera experiencia y conectarla con el sistema de formalización laboral. Bueno, pues, sí, yo sé que más de un joven dice, yo quiero preguntar, quisiéramos que todos hablaran, esa era la idea, doctor Duque, que usted tuviera la oportunidad de un cara a cara con los jóvenes para que los escucháramos. Muy buenas las preguntas, muy buenas. La verdad es que ese es el tipo de debates que queremos en democracia. Sí. Debates francos, sinceros, donde nos escuchemos, donde podemos estar de acuerdo y en desacuerdo, pero que lo hagamos de manera respetuosa. Ese era el propósito y ese es precisamente lo que pretendíamos con este ejercicio. Doctor Duque, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias a ti. De verdad que, Camila, te agradezco tu sinceridad. Julián, muy bien elaboradas las preguntas. Laura y también Rubén. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Y para nosotros también estar aquí en esta oportunidad con usted y con todos estos jóvenes, porque eso es Colombia, el país de los jóvenes. No son el futuro, son el presente. Son el presente. Así lo concebimos todos y por supuesto esta era una herramienta para eso, para que todos los colombianos, todos los jóvenes hoy estén mucho más informados y recuerden que Colombia decide. Buenas noches.